Y quería empezar también a explicar que cuando preparé esta presentación yo no tenía mucho contexto y no sabía con quién o a quién iba a hablar. Y me alegro mucho de ser la última porque he ido aprendiendo mucho y he ido cambiando en mi cabeza lo que iba a explicar. O sea que aquí hay bastante improvisación. O sea, preparé unas notas, pero voy a añadir más detalle y más interés. Empecé por aquí porque pensé, voy a explicarles un poco una historia personal. Ya después de oír los militantes, que son los archiveros, en esta reunión aún tiene más sentido. Esta foto que elegí es el primer archivo donde yo trabajé en los años 84, cuando yo empecé en España. Esto es en Cataluña y en el 1984, hacía poco que el país había pasado de una dictadura a una democracia y aún estaba, como dice un poeta, todo era posible y todo estaba por hacer. Éramos una colección de jóvenes que habíamos sido muy militantes en el mundo, algunos políticos, pero muchos en el tema cultural, que había estado muy reprimido en la dictadura o olvidado. Y empezamos a lanzarnos a organizar archivos, bibliotecas, museos, centros de todo, con lo poco que sabíamos. Nos enseñábamos los unos a los otros, leíamos mucho y hacíamos estas cosas. Y a mí me tocó empezar en este archivo que aquí veis y que en aquel momento estaba en una casa vieja, vieja quiere decir del siglo XII, muy vieja. A veces tenía la sensación que había fantasmas que se paseaban por allí. Había sido de los templarios y crujía cuando estaba yo sola allí. Pero con mucho entusiasmo y con muy poca experiencia, lo que me encontré allí fue la correspondencia entre el que era entonces el archivero de Barcelona, que había creado el archivo histórico en los años 30, y el señor, que era un barbero, que se quedó con este archivo que se fundó en los años 30. La población había sido muy importante en la época medieval, pero en aquella época era un pueblecito de 7.000 habitantes. Y en las conversaciones que leí, yo aprendía. Y lo que aprendí de ellos es, primero, que ese archivo se creó y fue un foco de la comunidad. A través del archivo llegó una biblioteca, llegó un centro de documentación y la comunidad de este pueblo y su archivo y su historia estaban muy unidos. Y que en los años 36, cuando empezó la guerra y Cataluña no solo vivió una guerra, sino que vivió una revolución, y durante los primeros meses hubo mucha destrucción de archivos porque había grupos incontrolados que relacionaban poder, religión y cualquier manifestación y se lanzaron a quemar y destruir archivos. Aquí no pasó. Y leyendo esto me di cuenta que lo que habían hecho es todo el trabajo que se había hecho de unir la comunidad a su historia, a su archivo, había salvado finalmente el archivo. Y no solo esto, sino que el archivo fue este señor que era barbero, iba caminando, iba avisándole de pueblos y lugares donde había peligro y él rescataba y guardaba. Y así pasaron una guerra y lo conservaron todo. De aquí empezó mi idea sobre mi trabajo desde la militancia y pensé, como archivero yo trabajo por dos instituciones, tiene dos propietarios el archivo donde yo trabajo. El primero era en este caso el Ayuntamiento y la Generalitat, que me pagaba mi sueldo y que eran los propietarios jurídicos y que podían tomar decisiones. Pero que los verdaderos propietarios morales de aquel archivo no eran ellos, era la comunidad. La comunidad que sus vidas y las de sus antepasados estaban en estos archivos y que mi función como archivera activista era trabajar para esta comunidad. Yo era la única que estaba allí dentro y que podía representarlos, porque ellos no estaban dentro y no podían proteger estos archivos. ¿Y protegerlos cómo? Entonces Mariana siempre con su pasión, protegerlos con mi profesionalidad, con mi obligación a formarme y a hacer un trabajo excelente, lo mejor que podía, porque lo que yo tenía que hacer era pasar este archivo a la siguiente generación para que cada generación pudiese volver y estudiar y aprender y repensarse a sí mismos. Y esta idea es la que me ha seguido, la que aprendí de unos archiveros que estaban muertos cuando yo llegué, que empezaron en los años 30 construyendo sus ideas, es la que me he ido siguiendo en todos mis trabajos y que la que me he llevado yo
donde trabaja ahora, que es un archivo de la ONU y que trabaja sobre no una comunidad, sino los desplazados y los refugiados. Estos son los objetivos que se me pidió: analizar el vínculo entre documentos y procesos de desplazamiento, trampa, y los desafíos y los efectos en las condiciones de vida. Entonces pensé, utilizaré mi experiencia y luego intentaremos hacerlo como mucho más amplio. Lo primero que me he dado cuenta es también que tengo que contextualizar un poquito más para que se entienda qué es lo que hacemos, o sea, qué es un refugiado o un desplazado. Un refugiado es alguien que ha tenido que huir de su país porque su gobierno no puede o no quiere protegerlo, o como a veces incluso el gobierno es la fuente de su peligro, o un desplazado interno que ha tenido que marchar de sus tierras, que no ha cruzado una frontera, pero que tiene la misma situación, que no pueden o no quieren defender sus derechos y su vida está en peligro. La función del organismo en la ONU es, primero, ser un paraguas para asegurar, coordinar la acción internacional para defender los derechos y la vida de estas personas, primero, y segundo, para encontrar soluciones duraderas a esta situación. O sea, que no se concentra en proteger, sino que se concentra en ayudar y en solucionar problemas, sea con la repatriación con dignidad y seguridad, sea con la instalación en el país de acogida o sea pasando a un tercer país. Pero esencialmente es devolver a las personas los derechos que perdieron. Primero protegerlos y luego devolverlos y restituir sus derechos. Como organismo internacional hace dos cosas. Una es apoyar, fomentar, dirigir la acción de los países y la otra a veces actuar directamente. Esto significa que en el archivo hay una gran variedad. A ver, vamos a empezar. El organismo empieza en 1950 a finales y continúa hasta hoy, y lo que contiene es toda la información a nivel mundial desde un organismo neutral de todas las crisis de todo el mundo desde que empezaron hasta hoy y continúa. A veces esta es la única información que existe. Si el país, por ejemplo, Burundi, ha destrozado completamente sus archivos. Otras veces lo que hace es complementar. Y si estamos hablando pues de Chile o de Argentina, yo iba pensando mientras hablabais de lo que teníamos o de los sindicatos, cómo nosotros complementamos esta información con una visión internacional. Sobre todo porque hay estudios, porque hay análisis, pero sobre todo porque hay gente en el terreno directamente escribiendo un informe diario de lo que está pasando. Y también están las historias personales de los refugiados que de alguna forma nos han contactado y allí está su vida y su historia. Paso aquí. ¿Cuáles son los desafíos en un archivo de este tipo? ¿Dónde están? El primer desafío es este. ¿Y esto qué es? Pues el primer desafío es que estamos en un organismo humanitario que se financia a través de donaciones de países, a partir de presentar cuáles son los casos, los problemas mundiales que necesitan ayuda. Los países dan dinero, los países o las personas particulares, para salvar vidas, no para crear archivos. Entonces, el primer desafío es cómo justificas la existencia de este archivo, cómo justificas que se mantenga un archivo histórico y se invierta dinero que de momento directamente, a diferencia de esta barra, de esta comida que salva la vida de un niño, ¿cómo lo justificas? ¿Qué es y por qué los archivos están allí? O sea que el primer desafío es conceptual. ¿Cómo defiendes tu mera existencia? La forma de defenderlo es normalmente decir, nosotros también salvamos vidas. No directamente, a veces sí, pero ayudamos a los que ayudan a trabajar mejor. Pero no solo esto, sino que también protegemos la información de que esté bien gestionada y de que no quede un expediente abierto en una mesa, llegue alguien, lo lea y la persona muera.
pero también porque conservamos las memorias de las personas. Y aunque esto hablaré más tarde, cuando estaba escuchando la última conferencia sobre la importancia de crear los archivos de personas muy oprimidas que no son reconocidas, pensé, ¿qué es lo peor para una víctima que no se le reconozca su sufrimiento? ¿Qué es lo peor? Que nieguen que fuiste una víctima o que aún lo eres. Este desprecio hacia ti es lo peor que hay. Y estos archivos guardan estas memorias, que a veces los países no van a guardar. Pero de hecho, ser una identidad sexual diferente, ser de una raza diferente, a la que se acepta tener una religión diferente, tener ideas políticas diferentes, todas estas son causas de violación de derechos humanos que te dan derecho a ser un refugiado y a ser reconocido como tal. Segundo desafío, no sé si se puede ver muy bien, esto es una fotografía muy reciente de un campo de refugiados en Bangladesh de Rohingyas. Sí, supongo que en la prensa aquí aparece. Rohingyas son una etnia en Myanmar, que es musulmana y que ha sido apátrida, no se le ha reconocido que tiene nacionalidad Myanmar y que ha sido sistemáticamente expulsada. Hay documentos en el archivo de los años 70, de los años 60, ya de esta comunidad que no consigue que sea reconocida y no consigue la paz. Lo que presento aquí es la dimensión, la cantidad de refugiados que existen en el mundo. Estamos hablando en este momento de 60 millones o más de personas que están en situación de vulnerabilidad y lo difícil es que las emergencias mueven centenares de miles de personas en muy poco tiempo. O sea que el volumen de la dificultad también contrae el volumen de la información sobre lo que está pasando y la velocidad en que se crea esta información y la velocidad en que también pasa a ser antigua, ¿no?, en una emergencia. Otro desafío aquí, esto es un portal sobre la guerra de Siria e Irak que está en formato electrónico. ¿Cuál es el otro desafío que trabajamos nosotros? Es que prácticamente toda la información que se crea, que se gestiona, es toda en formato digital. Ya no hay papel. Y todo lo que sabemos hacer sobre papel ya no nos sirve. Los archivos papel están de los años 50 hasta el 2000. A partir del 2000 la subida de la información digital es enorme. Y la dificultad, estoy pensando cómo se lo expliqué esto al alto comisariado una vez. Dije, mire, señor, que era Gutiérrez, antes todo se creaba en papel y se creaba en nuestras 128 oficinas en el mundo. El papel es muy difícil de protegerlo, de que me llegue a mí como archivera. Pero una vez lo tengo es muy fácil. Una vez lo tengo gestionado, una vez lo tengo descrito, una vez lo tengo en mi caja y lo tengo puesto en mi archivo y ya está. No le va a pasar nada a este papel. Pero el archivo electrónico es muy fácil de crear, muy fácil de que me llegue a mí, pero va a ser muy difícil de conservar. Va a ser muchísimo más difícil de conservar. La discusión venía si yo tenía que pasar al servicio de informáticos o no. Y yo dije, sobre mi cuerpo voy a pasar al departamento de informática, pero esta es la forma que le explica él. Dije, no, guerrera. Sobre todo la dificultad de la cantidad de información, pero el desafío técnico de conservar informaciones, que son correos electrónicos, documentos creados en sistemas que ya no existen, bases de datos, páginas web, portales, Twitters, Facebook, porque todo lo que existe lo utilizamos. Todo está allí. ¿Cómo vamos a proteger esta información? ¿Cómo vamos a evitar el agujero negro de la información digital? Esto gira hacia atrás. Y otro desafío es la forma en que mis colegas que están en el terreno, las condiciones de trabajo en las que trabajan. A veces uno explicaba, es muy divertido en Afganistán. Sí, miren, esto es mi momento diario. Entonces sacó la armilla antibalas y su casco. Pues cuando salimos a buscar, pues sí, vamos así, ¿no? Y también cuando vamos a trabajar nunca podemos hacer el mismo camino para que no nos secuestren.
O en Líbano que decían, sí, tenemos el archivo fuera, el problema es que a veces oímos tiros y no sabemos si nos están celebrando algo o nos están tirando a nosotros. Cuando alguien trabaja así, ¿qué le vas a explicar? Que los archivos son muy importantes, que tiene que formar expedientes, que tiene que poner, que tiene que firmar y hacer documentos e informes. ¿Cómo le vas a explicar estas cosas a alguien que el solo hecho de ir a trabajar es jugarse la vida? O cuando te explican, sí, creamos un expediente de refugiados, pero luego no lo podemos utilizar porque como se van apilando, luego no los encontramos y no nos sirve de nada, ¿no? Estos son los desafíos especiales que tienes cuando trabajas en un organismo internacional. Y voy a añadir otro, y es la multiculturalidad, que es una riqueza y que me encanta, pero también significa que cada uno tiene sus propias ideas viniendo de la tradición que viene. En esto ayuda mucho los estándares internacionales y toda la construcción que tiene la comunidad archivística para que tengamos una base de trabajo. Pero la percepción del archivo es muy diferente en los colegas que trabajan. Bueno, ya hemos presentado los problemas, vamos a presentar las soluciones, que todo tiene solución. Nuestra solución. Lo que hemos hecho es pensar cómo, trabajando en estas condiciones, podemos tener un sistema que funcione. Y lo que veis aquí es algo muy simple, pero en el fondo muy pensado. Tenemos que trabajar en el ciclo de vida completo de los documentos. No podemos esperar a que los documentos se conviertan en archivos para recibirlos. Y si esto es importante en papel, es imprescindible en archivos digitales. Nuestra visión es holística, completa, terriblemente práctica. Entonces, en la primera parte está la creación de los archivos, que son los compañeros que habéis visto trabajando en una tienda, son ellos los que trabajan. Nuestro trabajo con ellos es concienciarlos de la importancia de lo que hacen y sobre todo darles soluciones para que trabajen mejor. Cuanto mejor trabajen ellos, más práctico sea su trabajo, más fácil sea trabajar para ellos, mejor van a ser los archivos. Y sobre todo concienciarlos de que sí que es muy importante salvar vidas, pero que están haciendo historia y que también es muy importante conservar lo que ellos están haciendo. La segunda parte es la captura de esta información en un sistema de archivos corrientes, de archivos de gestión, para que les sirvan a ellos. Porque aquí falta otro desafío que no he explicado, y es que nadie está fijo en su trabajo. Puede estar desde 18 meses a 5 años máximo. Hay un gran cambio de las personas que trabajan. Entonces empieza un tema y alguien tendrá que seguir con este tema. Entonces el archivo común de la oficina es básico para trabajar. Pero por otro lado, como yo no voy a estar, mientras me funcione a mí, dentro de 5 años yo ya no voy a estar, pues el que venga que se las componga, ¿no? Y convencer a alguien que no tiene que trabajar para su sucesor, no para él mismo, es otro trabajo de gran concienciación. Lo importante es que el archivo, que te puedas ir de vacaciones y que nadie tenga que llamarte cuando estás de vacaciones para a ver dónde pusiste este documento o dónde guardaste este informe. Si el archivo funciona es porque es archivísticamente correcto, pero es muy práctico y muy sencillo. Aquí no hay filigranas, aquí no hay grandes teorías sobre qué dice el manual de archivos, sino funciona o no funciona. ¿Le va a solucionar el problema o no le va a solucionar el problema? Si no le soluciona, no lo vamos a hacer. Y a veces digo, yo voy a ir al infierno de los archiveros cuando me muera, porque he tomado muchas decisiones muy arriesgadas. También he visto mis compañeros, que normalmente venimos todos de sistemas nacionales, llegar y estar un año, más o menos el proceso es un año, en total shock. ¿Qué hace de esta gente aquí, ¿no? ¿Cómo nos siguen el manual, el procedimiento? Aquí. No, aquí no vamos de esto. Aquí vamos a hacer lo mínimo imprescindible, necesario para que funcione. Porque si queremos hacer cosas perfectas, no haremos nada.
Después de un año entramos todos en el sistema de trabajar muy práctico y muy sencillo. Luego viene la famosa selección, que con el papel es esencialmente qué tiro, pero con los archivos digitales es que guardo. El resto se muere solo. Si no vigilas una página web, se morirá sola, no hace falta tirarla. Si no tienes cuidado de una base de datos, se morirá porque dentro de 5 años nadie podrá leerla, pero en el fondo es el mismo concepto. ¿Cuál es mi política de conservación de documentos, de selección y por qué lo hago? Y otra vez me habéis hecho pensar mucho cuánto hay que ir con cuidado que los prejuicios o tus ideas o tu militancia no te hagan desviar de lo que tiene que ser. Porque yo estoy muy interesada en temas de segregación racial, voy a guardar más archivos de estos, o porque yo considero que esto no tiene importancia, no lo voy a guardar. Y un ejemplo de esta situación pasó. Una de mis colegas que es de origen armenio, que trabaja en el archivo, y recibimos un investigador de origen turco que quería demostrar que no hubo genocidio en Armenia. Entonces vino su amiga del alma, que era la que estaba haciendo referencia, y dijo, ¿qué hago? Digo, no haces nada. Tú no estás aquí para defender una visión de la historia, tú estás aquí para dar los documentos y asegurarte que se utilizan correctamente. Pero tú como archivera no tienes ninguna opinión sobre cómo se van a utilizar los documentos, solo que se van a utilizar correctamente y no se van a manipular. Pero conseguir nosotros estar libres de prejuicios sobre lo que se guarda y lo que no se guarda es una constante pedirse y reflexionar sobre qué decisiones estoy tomando y cómo estas decisiones van a afectar a lo que va a venir después. Y finalmente, que aquí no se ve, la última cuestión es el acceso. Y de acceso hablaremos más tarde, cuando hablemos de cómo afecta esta información a las personas, a la comunidad. Cuando hablo de personas me refiero que es mi comunidad a la que sirvo, es la comunidad de todas las personas que han sido desplazadas a lo largo de 70 años y cuyos archivos y cuyos testimonios estoy guardando yo como un gran privilegio. Lo que he presentado en esta imagen es los expedientes individuales. Cuando alguien es un demandante de asilo, tiene que, para conseguir el estatuto de refugiado que le va a proteger, y sobre todo le va a proteger de no ser devuelto a su lugar de origen, lo que se hace es una entrevista, y sobre esta entrevista o varias entrevistas se define si esta persona tiene el estatuto o no de refugiado, basado por las razones que tuvo que marchar y por la credibilidad de lo que está diciendo. Cada una de estas entrevistas, cada uno de estos casos, se constituye en un expediente. ¿Y de cuántos estamos hablando? De millones y millones. En este momento yo calculo que tengo como 4 kilómetros en el archivo, pero sé que hay 16 millones de casos cerrados que aún están en el terreno, que aún no tengo yo. Y sé que hay como unos 36 millones o más de casos que se están creando completamente. Cada uno de estos es un enorme. Y quizás si tengo los archivos de todos los millones de sirios que se han marchado de Siria, y de estos pues habrá no sé cuántos que tienen un caso individual, quizás todos van a explicar una historia muy parecida. ¿Qué hago con ellos? ¿Voy a utilizar el dinero que no va a ir para los niños a guardarlos todos o no? ¿Y cuál es la decisión? De momento la decisión es los guardo todos. ¿Por qué? Porque si alguien necesita uno de estos expedientes, entre los millones y millones que hay, uno va a ser vital para esta persona, para defender sus derechos, para conseguir la nacionalidad, para probar que existió, para probar que nació, para conseguir una pensión, para conseguir una nacionalidad. Entonces los voy a guardar todos, pero los voy a guardar y aquí llega el acceso a la ley de protección de datos. No los voy a poder abrir a la investigación hasta dentro de 100 años.
O sea, que yo siempre digo, yo no voy a tener problema, va a ser mis sucesores que se van a tener que enfrentar al problema. Yo los guardo, ellos ya. Pero los abriré todos. ¿Qué es lo que habrá dentro? Habrá la historia individual de cada persona, habrá la voz de cada refugiado, habrá la voz individual de cada víctima. No lo que el informe que alguien escribió sobre ellos, sino su propia voz, única muchas veces. Y sobre esto, cuando esto pueda ponerse en la investigación, va a escribir una historia muy diferente de las historias oficiales que se puedan escribir. Otros usos de los archivos desde las comunidades. Este es un ejemplo exacto que a partir de una investigación de un periodista brasileño descubrió lo que había estado buscando en muchos archivos, descubrió la prueba de cómo funcionaban los regímenes dictatoriales, la Operación Cóndor. Encontró aquí en este archivo la prueba documental. No es que nosotros estuviésemos haciendo ninguna investigación, sino solo porque estábamos en todos los países en aquel momento ayudando a personas, se pudo ver cómo se desaparecían de un país y aparecían en otro, donde también había alguien del ACNUR que trabajaba y lo documentaba en sus informes diarios. El hecho de que se conservan, de que somos un archivo complementario y un archivo global, permite ver cosas que en un archivo nacional no se ven, porque da una visión del problema o de la situación a nivel mundial. Y esto es una cuestión que es única en todo el mundo. Otro caso, que es aquí, y cuando estábamos hablando de la diferencia entre archivo y relato, es el Archivo de la Memoria de los Derechos Humanos, con el cual estamos en contacto para pasar copias de nuestros documentos que se refieren concretamente a Chile. Es otra formación, otra utilización de los archivos por parte de las comunidades de refugiados. Cada refugiado individual tiene acceso a su expediente y a su historia, pero como comunidad pueden tener acceso a los documentos que se guardaron a nivel internacional, desde el punto de vista de la organización que intentó ayudarles. No es que siempre lo consigamos, pero que intentó ayudarles. Y aquí, esto que veis aquí es un ejemplo de comunidades de refugiados que redescubren o escriben su propia historia. Una de las comunidades más activas son los vietnamitas, que en los años 70, 80 e incluso 90 huyeron en botes salvavidas, en barcos, en barcas, en lo que fuese. Estamos actualmente recibiendo investigadores de estas comunidades que vienen a saber por qué. ¿Cuál fue la razón de su desplazamiento? Son los hijos. Este caso es un artista que utiliza información de archivos para crear obras gráficas, infografías, pero artísticas, sobre el desplazamiento de su comunidad, pero también sobre el desplazamiento en general. Ha hecho, a partir del arte, ayuda a la sociedad a reflexionar sobre el desplazamiento de las personas. Ha hecho cosas sobre Siria, por ejemplo, en estos momentos, o sobre muchos otros países. Otro ejemplo es la colega Mary, que es de Yale, un investigador de Yale que nos explicó cuando vino a investigar sobre los archivos, sobre los refugiados vietnamitas, que él tenía 2 años cuando su familia huyó en un bote de estos, en un barquito. Él no se acuerda de nada, pero sabe que huyó así, que salvó su vida, llegó a Tailandia, de Tailandia se reinstalaron en Estados Unidos. Ahora él es un estudiante, un profesor que está haciendo su doctorado y ha vuelto a escribir la historia. Había trabajado mucho con archivos de Estados Unidos, pero fue con nosotros que pudo ver una visión amplia internacional del desplazamiento, que va a enriquecer su tesis y que va a ayudar a la comunidad a trabajar y a entender por qué llegamos aquí y cómo llegamos. Otro caso también vietnamita es Caroline, ¿cómo se llama? Hang, exactamente, es Caroline Hang, que ella tenía 16 años
cuando huyó con sus hermanos, llegaron a una isla desierta y sobrevivieron durante semanas en aquella isla hasta que un barco los vio y se los trajo a un campo de refugiados, y que siempre ha transformado su trauma en algo positivo. Ella ha escrito un libro sobre desplazamiento, sobre lo que le pasó a ella, ha explicado cuál es la situación y siempre ha buscado la forma positiva y ha transformado su trauma en la manera de ayudar a los refugiados de hoy en día. Ha escrito un libro en Australia que se ha convertido en el libro para enseñar a los niños qué son los refugiados y romper prejuicios sobre los refugiados que nos llegan de esta forma. Y quería terminar con una frase de uno de mis profesores, Josep Fontana, que en una conferencia que hizo en el año 95, creo que fue, en una conferencia de archivos europeos, habló de que los archivos guardan las memorias de las víctimas. Aunque los crean el poder, él dijo, los archivos guardan las voces de las víctimas y los guardan para que cada generación pueda volver y las pueda volver a encontrar. Aunque el poder intenta silenciar las voces de las víctimas, guardados y escondidos entre estos documentos que están guardados por los archiveros y los están pasando sin manipular, están las voces de las víctimas que se pueden volver a encontrar y de todos los caminos que podríamos haber seguido y no seguimos. Y quiero acabar con un par de ejemplos de documentos muy cercanos a refugiados. Esto es un dibujo de niños refugiados de los años 70 que nos llegó de casualidad, donde ves la experiencia de los niños dibujadas con, bueno, como podéis ver, muy fuerte, o fotografías, que hay un gran archivo fotográfico, pero esta era, a ver, y aquí se acaba. Pues yo he terminado aquí, no sé si me he pasado o no. Gracias. Me ha hecho mucho sentido muchas de las cosas que tú expusiste, porque si bien tu archivo es bastante particular, finalmente los desafíos son los mismos. La identificación, el registro, el acceso, la disponibilización, los usos, la preservación, son los mismos temas que a todos nos atañen y nos complejizan nuestra labor. Y también decirte que con mucha admiración destacar, ¿no es cierto?, el enfoque de incorporar todo lo que tiene que ver con la gestión documental y el enfoque y el tratamiento archivístico en condiciones tan duras que nosotros aquí en nuestros países a veces nos quejamos mucho de que hoy este archivo que está en estas condiciones, la documentación está tan vulnerable, frágil, y bueno, y lo que tú nos cuentas realmente nos hace abrir los ojos a otras realidades que están un poco lejanas y que no siempre tenemos conciencia de ello. Así que te agradecemos por recordarnos esta otra cara de la historia. Y bueno, para comentar un poco, quisiera introducir diciendo que según el Servicio Jesuita de Inmigrantes, actualmente ellos nos hablan de que en Chile hay alrededor de 500.000 extranjeros, en tanto que el Departamento de Migración establece esa cifra cercana a las 600.000 personas basándose en las proyecciones que hacen del último censo. Ya ayer Antonio nos hacía notar la documentación, la importancia que tiene, ¿no es cierto?, en documentar cómo las credenciales, los documentos, los pasaportes, los certificados de nacimiento pueden o no pueden, más bien dicho, determinan la reclamación y el ejercicio de derechos o no. Si la población migrante tiene un estatus irregular, ya sea por la invisibilidad, la carencia de documentación,
están muy expuestos y son muy vulnerables a los abusos por parte de estas sociedades que los invisibiliza muchas veces, ¿m? Y que no los reconoce plenamente como sujetos de derecho. Es por eso que los archivos tienen un vínculo fundamental con estos fenómenos migratorios, y no solo desde el punto de vista cultural, sino que contribuyen a garantizar los derechos de las personas migrantes. Los desafíos respecto de la ubicación, la gestión, el resguardo, el acceso oportuno a esta documentación de lo que tú nos hablabas son grandes. Para conversar sobre estas temáticas quiero presentar a nuestros invitados. Ellos son, en primer lugar, Gabriela Cabellos. Ella es abogada y jefa del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior. Se ha desempeñado en la sección Permanencias Definitivas y tiene un amplio conocimiento sobre los procesos de regulación migratoria, régimen de visados y de la normativa migratoria en general. Ha participado como experta en materia migratoria en numerosas negociaciones de tratados de libre comercio, destacando los acuerdos con Estados Unidos, Japón y Corea. Y permanentemente colabora en informes y exámenes de Chile en materia migratoria ante Naciones Unidas. También voy a presentar inmediatamente a Emmanuel Monpuan, nacido en Haití. Él es médico y llegó a Chile ya hace 5 años para cursar una maestría y ha tenido una participación muy activa en todo lo referente a congresos, actividades para sensibilizar a la población para eliminar prejuicios sobre los migrantes. Trabajó en el CESFAM de Maipú, hace muy poco dejó sus labores allí y tenemos referencias de que fue considerado uno de los médicos más queridos de Maipú. Actualmente se desempeña en proyectos de investigación en la Universidad Mayor. Estos son nuestros invitados que comentarán la ponencia de Monse y quiero dar la palabra en primer lugar a Gabriela. Por favor. ¿Aló? Muchas gracias primero por la invitación a un tema que a veces es invisible, ¿no? El tema de cómo se archivan nuestros documentos. Sin embargo, como nos contaba, es fundamental porque es la historia, es la memoria de una nación o de la historia del mundo también y de las personas. Nosotros lo vemos a diario, ¿cierto? Porque efectivamente en Chile, además de todo el tema de tramitación migratoria, se hace en papel. Y de a poco se ha introducido el mundo digital a guardar también ciertos documentos de esa manera, pero en general es todo un proceso documental en papel que por supuesto hace más difícil, ¿cierto?, ya en estos días su archivo, encontrarlo, hacerlo accesible y todo lo que conversamos. Y quiero además como rescatar la ponencia que hiciste desde el punto de vista de los refugiados, porque claramente, ¿cierto?, son personas que llegan a un país buscando protección, ¿cierto?, en condiciones muy extremas, pero que también el migrante también tiene muchas veces, ¿cierto?, una migración que es forzada por otras razones, pero también llega a un país en condiciones de vulnerabilidad extrema y en las que es tan importante cómo hacer llegar esa historia del país de origen al que está recibiendo. Nosotros justo ayer, por ejemplo, llegó a Chile un grupo de familias refugiadas en las que por eso además es un tema que hoy día para la ciudadanía también es más cercano y cómo ese proceso es tan importante tener esos testimonios, ¿cierto? En refugio el testimonio es súper importante porque precisamente se han perdido muchas veces los documentos, pero se va formando un expediente con poquitos documentos y es tan importante como esa historia llegue al país que los va a recibir para efectivamente poder considerarlos realmente como refugiados, darles esa condición y acceso a una regularidad migratoria. Y con los migrantes también ocurre eso, también es necesario, ¿cierto?, que ellos de alguna manera puedan hacer llegar al país de llegada, donde están siendo recibidos,
sus antecedentes de estudio, también los antecedentes judiciales, porque también es un tema que se evalúa ya en una migración normal. Entonces, el documento es fundamental para el proceso de regularización, de acceder a un permiso, y también está la otra arista, porque es una parte es como esta historia que yo tengo, cómo la traigo, pero también es cómo accedo a documentos, que es un poquito otro aspecto, ¿cierto?, de lo que estamos conversando, porque luego de que yo obtengo un permiso en el país, ¿cierto?, y hice todo mi proceso, finalmente accedo también a la documentación que me puede otorgar ese país. En el caso de Chile es la cédula de identidad, que en Chile sin cédula de identidad parece que no existiéramos, es la llave para todo. Entonces, al final, como un documento que tiene que ver con la identidad de las personas, con lo que da cuenta de un permiso, finalmente se transforma también en el acceso a derechos, en cómo la persona realmente puede acceder a los beneficios que le puede dar un país, a los derechos básicos también. De a poco hemos ido avanzando en que el acceso a ciertos derechos no dependan necesariamente de la regularidad migratoria de un documento, ¿cierto?, como es la educación, la salud, pero incluso así hay cosas muy prácticas. Por ejemplo, lo vemos con el tema de educación. Los niños tienen acceso a estar matriculados en un colegio, pero por no tener su documento, su cédula, tienen, por ejemplo, limitaciones para acceder a becas alimenticias, para inscribirse en un taller, para el seguro, para el pase escolar. Entonces, está todo muy vinculado al documento. Por lo tanto, el poder que el documento esté vinculado al acceso a derechos es una mirada que uno tiene que dar, porque de repente uno se queda en el trámite, en la cosa más burocrática, pero para la persona a la que está recurriendo ante una autoridad migratoria, que está solicitando un permiso, es mucho más que eso. Es efectivamente cómo se inserta en la sociedad y cómo puede acceder a los derechos que el país que lo está acogiendo le puede brindar. Entonces, como Departamento de Extranjería, nuestros desafíos en esta materia son bien diversos. Desde el punto de vista del registral, ¿cierto?, tenemos todo el tema de cómo guardar estos documentos, conservarlos, hacerlos accesibles al público. Hoy día tenemos ley de transparencia y un montón de herramientas para que la gente pueda solicitar también ver sus documentos, los de familiares, etcétera, y uno tiene que tener esos documentos disponibles y accesibles a las personas. También tenemos que mantener un registro de las personas mismas, porque en temas migratorios es importante también tener cierta información que te va a generar datos para generar políticas públicas en la materia. Hoy día nuestro registro de extranjería está formado por actos administrativos, principalmente asociados a personas, pero lo que registra son los documentos, la resolución, el decreto que afecta a una persona, y eso hay que irlo también ordenando y transformando para que dé cuenta de personas y de la vida de esas personas en un país, y de esa manera sirva entonces para ir generando políticas públicas respecto a los migrantes, dónde hay necesidades, en qué áreas tengo que trabajar, con qué sectores me tengo que relacionar para satisfacer las necesidades de las personas y no solo un tema documental. Y bueno, y por otra parte también lo que hablábamos de los documentos, ya del documento de identidad o el documento migratorio, el desafío también es a cómo hacer que una mayor cantidad de personas tenga acceso a estos documentos para que tenga acceso, ¿cierto?, a los beneficios y a los derechos que decíamos, pero también cómo tenemos que generar ciertas condiciones que no, por lo menos en derechos fundamentales, no estén tan amarradas a un documento, porque hay obviamente situaciones en las que hay que asegurar un derecho más allá de la regularidad de una persona o del documento que porte. Entonces, saber manejar esas distinciones. Hay temas en los que sí, el documento es relevante para un trámite bancario, a lo mejor el acceso a un tema determinado, pero hay otros en los que son derechos fundamentales que tienen que asegurarse aún más allá del documento.
por ejemplo, ahora estamos en una iniciativa bien interesante de asegurarle visa a todos los niños, niñas y adolescentes, independiente de la situación migratoria de sus padres, y poder asegurarles visa a todos los niños irregulares, para que aun cuando están en el sistema escolar muchos, puedan entonces acceder a todos estos beneficios anexos que hablábamos de seguro, de pase escolar, más adelante de gratuidad escolar, ¿cierto? En los que finalmente el documento es necesario y que sea independiente de la situación migratoria de los padres. Los niños tenemos convenciones internacionales además suscritas, ¿cierto?, relativas a su protección, en los que los derechos de ellos tienen que asegurarse por sobre otras cosas, como puede ser la regularidad migratoria. Esta es una visa gratuita y además en que el Estado ha tenido una actitud proactiva porque vamos a ir recorriendo los colegios para que el Estado se acerque a las familias y a los niños, porque obviamente siempre en el migrante hay un temor, hay desinformación, no siempre es porque está irregular o porque cometió un delito, que se tiende a pensar, no, es que la gente está irregular porque cometió un delito en el país. No, a veces solo desinformación, solo desconfianza. Nos hemos encontrado con mucha gente que sí está haciendo, que estaban inscritos como irregulares, pero resulta que los papás sí están regulares. Por distintas razones, por el costo que significa, no han regularizado a sus niños, entonces esta visa es gratuita y como digo, va a ir como en una actitud más proactiva de buscar a las personas, ayudarlas a recopilar sus documentos, ir a los colegios a entregar su visa y también su cédula de identidad. Esta es una iniciativa conjunta de extranjería, pero también de la Policía de Investigación y el Registro Civil, para entregar esto en terreno a las personas. Así que bueno, me alargué mucho, pero le dejo la palabra para que... ¿Va a decir algo? No, por favor. ¿Se escucha? Bueno, buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer a las autoridades del Archivo Nacional que tomaron esa decisión, que para mí es una decisión bastante noble porque primero permite en cierto modo algo que a mi manera tiene que ver con la inclusión, porque ayer tuve la oportunidad de asistir a una de las presentaciones, la cual fue hecha por una archivista, si no me equivoco, de Guatemala, no me acuerdo muy bien del nombre, la señora Telma, y hoy tenemos a la señora Montserrat, que es española, y acá estoy yo como haitiano. Es decir, que en cierto modo eso refleja la interculturalidad y la multiculturalidad que se está viviendo actualmente en Chile y es algo positivo. Y también agradecerle a la señora Montserrat por su ponencia y su presentación, porque sinceramente en una parte de la presentación me identifiqué personalmente y les voy a explicar por qué. Pero antes quiero hacer una pequeña aclaración, porque al momento de la presentación se dijo que yo trabajaba sobre proyectos que se están desarrollando en la Universidad Mayor. Es que estoy trabajando sobre mi proyecto personal de tesis para aspirar al grado de magíster en salud pública. Era para hacer esa pequeña aclaración. Sí, bueno, yo creo que el tema que tocamos, o que fue tocado especialmente por la señora Montserrat hoy, es un tema, además de ser un tema transversal, tiene mucho que ver con una situación o la situación puntual de Chile, pero lo podemos ver desde una perspectiva en el futuro. Y en una de las diapositivas me identifiqué, sobre todo cuando ella habló sobre los refugiados vietnamitas, en el contexto de que hace más o menos 14 años atrás, cuando fui a estudiar a República Dominicana, tuve la oportunidad de visualizar, de ver en fotos, en el Archivo Nacional de República Dominicana, las fotos de los primeros haitianos que llegaron a República Dominicana expulsados, aunque no fueron considerados como tal, porque también yo creo que hay una cierta variante ahí en ese contexto, porque no necesariamente un inmigrante no necesariamente vaya a ser un refugiado, quedó bastante explicitado, pero también yo creo que hay muchos inmigrantes que debieran ser considerados como expulsados o refugiados, sobre todo en un contexto socioeconómico y político. Pero yo creo que el marco legal vigente o las interpretaciones que se hacen no necesariamente los consideran como tal. Y yo tuve la oportunidad, para volver a lo que yo decía, de ver en foto
los primeros haitianos que llegaron expulsados por la primera ocupación americana de Haití de 1915 a 1934, si no me equivoco. Pero normalmente la primera gran ola de migración de mi país, sobre todo de trabajadores que salieron a trabajar en la industria azucarera de Estados Unidos, en República Dominicana y Bahamas, tiene como fecha específica el año más o menos 1926, 29. Y yo al momento de visualizar esas fotos, y mi abuela, no necesariamente fue una de ellas, pero ella llegó más o menos unos 10 años después, y toda mi familia por parte de mi papá son dominicanos, a excepción de mi papá que nació en Haití. Yo tuve la oportunidad de palpar y de tomarle el pulso al significado que pueden tener los archivos y los documentos en la vida de un ser humano. Me sentía más o menos como que estaba viendo parte de mi yo interno en la foto, porque obviamente no aparecía la foto de mi abuela, pero por cierta consanguinidad, si lo puedo decir así, me sentí identificado a través de la foto y me ayudó bastante, créanme, a mi adaptación en República Dominicana y a entender la realidad tanto de los haitianos y descendientes de haitianos que vivieron en los batelles, como lo llaman allá, y también a ponerme en la piel de ellos y entender el contexto socioeconómico, cultural y político en el cual ellos se desenvolvían y también de la cual yo era parte. Pero también yo creo que es importante y hay una frase, no me acuerdo directamente, específicamente de la frase, pero del señor Joseph Fontana, que lo podría resumir así, y considerando la misma frase, el mismo resumen que dice usted, es que los archivos guardan la memoria de las víctimas. Yo creo que es una gran verdad, pero también no solamente guardan la memoria de las víctimas, sino también guarda la memoria de los opresores, a la misma vez que guarda la memoria de los oprimidos. Pero sí, algo que es importante, y quiero referirme en cierto modo a la intervención que acaba de hacer usted. Discúlpeme, yo tengo problema con los nombres, mi memoria no da para es una constante pelea conmigo mismo. Cuando de cierto modo relacionó los documentos desde un punto de vista de los archivos con los documentos en un contexto jurídico, legal y administrativo en lo relativo a los inmigrantes. Yo creo que en el primer contexto, el documento como los archivos, etcétera, yo creo que en el caso de Chile, prontamente, porque se prevé que para el año 2040 la población de Chile va a estar compuesta en un 12% de inmigrantes. Es decir, que Chile va a tener la conformación migratoria actual de Francia, Inglaterra, esos países. Y yo creo que esos documentos, tanto en un contexto, o tanto en lo que tiene que ver con fotografías, documentos escritos, documentos o publicaciones hechas en la prensa, intervenciones hechas por migrantes, por nacionales, etcétera, se van a constituir en una fuente inagotable y muy importante en lo que vaya a ser la conformación de la identidad chilena dentro de unos 15, 20, 30, 40 o por qué no más años, porque se nota y se palpa que el Chile que viene es un Chile multicultural y parte de ello también es esa riqueza que significa para el país, para la sociedad y también todas las fricciones que conlleva, porque obviamente están, pero también en lo relativo a los documentos como elementos jurídico, legal o administrativo. Y yo quisiera poner un ejemplo sencillo. Digo sencillo porque no es tan sencillo como parece ser, que es el caso de la Johanna Flowville. No sé si conocen muy bien, si han oído hablar del caso, el caso del papá que no le entregaron a su hija. Parte de los argumentos fue que no tenía los documentos porque el día anterior al día que apresaron a la Joan, que lamentablemente falleció, le habían robado los documentos en la misma oficina de la OPD
aunque a mí personalmente me pareció un argumento bastante superficial. Bastante superficial porque yo creo que con el desarrollo de la tecnología, y actualmente en Chile se está haciendo muchos esfuerzos en ese sentido, se podría confirmar mediante el acta de nacimiento de ella, que se puede pedir por internet que él era el papá y que se le hiciera entrega de la hija. Y también todo ello es para relacionarlo de los documentos como de los documentos desde un punto de vista jurídico, legal y administrativo. Y también yo creo, analizando lo que sucedió con la Joan, y yo tengo la certeza de que parte de ese suceso, que es muy lamentable, va a quedar reflejado o reflejada en los archivos nacionales o en los archivos, para que tanto la comunidad nacional como los extranjeros, y yo sé que va a ser bastante doloroso para la hija de ella, que actualmente, si no me equivoco, tiene 2 meses o va a cumplir unos 3 meses, poder verlo, leerlo cuando sea un poco más grande, pero yo creo también que eso va a ayudar a que ella sea más fuerte y que fortalezca su identidad, y que ojalá nos sirva para que ella desarrolle algún tipo de rencor en contra de su país y en contra de la comunidad, porque no nos conviene. Pero yo creo que también analizando la situación y por lo menos sin obviar de cierta manera las barreras lingüísticas, que yo creo que también tuvo mucho que ver con el caso, yo creo que parte de todas las frustraciones de la Joan, hablando desde desde nuestra cultura, como haitianos, yo creo que parte de la gran frustración que ella tuvo fue ese destete forzado, esa imposibilidad de saber de su hija, y cada vez que preguntaba cómo iba la niña, le decían que estaba bien, pero ella no podía ni siquiera verla. Incluso 2 semanas después de haber sido ingresada en el hospital, ella le solicitó al marido que por lo menos le tomara una foto a la niña para ella asegurarse de que estaba viva, porque me parece que para ella la niña había muerto. Incluso al marido se le impidió tomarle foto a la niña. Y en la cultura de nosotros, cuando alguien pregunta mucho por otra persona y se le hace creer que está bien y no puede tener ninguna prueba de que está viva, se da por muerta. Yo creo que la mamá consideró que la niña había muerto, etc. Entonces, esa pequeña anécdota era para por lo menos intentar establecer una cierta relación entre lo que en el presente puede ser parte de nuestra vida diaria, en lo que pueda significar en un futuro, como en el contexto de los documentos, los archivos, etc. Pero también entender que los documentos, tanto como archivos o archivados, o los documentos desde un punto de vista administrativo, desempeñan en cierto modo un cierto puente entre en el contexto que estamos hablando, entre los nacionales y los no nacionales, al igual que la lengua, el idioma lo es. Y yo creo que tener la oportunidad de vivir, en el caso de muchas personas, sobre todo los vietnamitas, tal como usted lo mencionó, esa realidad en carne propia es una experiencia enriquecedora, y también nos permite darnos cuenta de que tenemos muchas cosas en común, y dentro de esas cosas que tenemos en común están los documentos. Está ese relato del quehacer de nosotros, o del quehacer de los que no alcanzamos a conocer, y también ese quehacer, ese documento, esa memoria viva del quehacer de nosotros, de nuestra vida, de todo lo que hacemos, se va a constituir en un futuro cercano o lejano, a mediano o corto plazo, en una memoria viva para que otros se identifiquen a través de ello. Y a modo de ejemplo, podríamos mencionar un proyecto bastante interesante que está desarrollando una fotógrafa, no me acuerdo muy bien de la nacionalidad de ella, si es danesa o búlgara, pero vive en Chile, en la cual ella está recopilando fotos de hijos de extranjeros con chilenos,
y ella en cierto modo quiere resaltar o adelantar el Chile que viene. Y sinceramente, para mí es algo bonito el haber participado el participar en ese tipo de iniciativa, pero también a la misma vez quisiera, para terminar, mencionar una frase que también tuvimos la oportunidad de leer en el documento de la presentación, que dice que los desafíos son enormes porque enormes son los abusos. Y yo creo que también los abusos son enormes, pero la voluntad que hay para luchar en contra de ellos, superarlos, convivir con ellos y aprender a conocernos entre nosotros y darnos cuenta de que realmente somos parte de una misma realidad, también son enormes. Por lo tanto, yo creo que fuerza, disponibilidad y ganas para superarlo, luchar en contra de ello, sobran. Muchísimas gracias. Montserrat, no sé si quieres agregar algo para cerrar. 2 minutos. Algo que me he olvidado, que es muy importante, es el acceso. Y no he hablado de acceso. Y he mencionado las dificultades en la protección de los datos de las personas, que es muy importante, y el acceso a esa información, que queda frenado. O sea, aunque los archivos individuales tienen una gran riqueza histórica, no se pueden abrir porque tenemos que proteger la vida y la intimidad de las personas, ya que, por desgracia, van a estar muchos años aún antes que se puedan abrir. Pero otro es la documentación de las operaciones, que hay una tensión, siempre hay, entre el archivo y el deseo de ser transparente y de dar acceso a esta información, con el miedo de las personas en el terreno trabajando, de que si abrimos y explicamos lo que hacemos, y normalmente hacemos y tenemos que trabajar con quien sea, o sea, con rebeldes, con gobiernos que abusan, con gobiernos que luego no se reconocen, si esto va a impedir que va a servir para que tengan miedo de trabajar con nosotros, porque a la larga lo que hemos aprendido, lo que hemos visto, va a abrirse al mundo. O sea que entre los abogados y los archiveros siempre hay ¿hasta cuándo vais a abrir? Y si nos vais a poner en peligro a nosotros porque vais a ser demasiado transparentes. De la forma que hemos llegado es que hay un límite de 20 años, se abren a los 20 años, antes no se abre nada, y si todo se revisa para estar seguros de que no vamos a abrir o a publicar información que va a poner en peligro el trabajo de los compañeros en el terreno. Esto es un gran debate. Bueno, muchas gracias, Montserrat. Abrimos la palabra a quien tenga consultas, comentarios. Javiera. Por allá. El ser humano es capaz de sobrellevar muchos dolores, como el que tú recién mencionaste. Y ahí hay un detalle que nosotros debiéramos aprender de los países que tienen, aunque tienen mucho más recursos, también tienen experiencias que podemos replicar. Y me parece importante que el gobierno chileno esté haciendo este esfuerzo por entregarle aún a las personas que no tienen un permiso definitivo esa posibilidad, por lo menos los niños, de que vayan a la escuela y que reciban salud. Y mira, Suecia es un país en donde, te cuento, yo llegué un día miércoles allá y el día lunes yo ya estaba en la escuela, aprendiendo idioma. No tenía un carnet de identidad como el que nosotros tenemos, pero tenía un documento que me identificaba como una persona que tenía derecho a todo, ¿sí? Incluso a manutención, habitación, etcétera. Yo creo que el gobierno chileno en este momento está haciendo ese esfuerzo con ustedes y con todos los inmigrantes como para poder entregarles esas necesidades básicas. Y seguramente que hay errores, claro que sí, somos un país que estamos con el nombre de país desarrollado, pero tú te puedes haber dado cuenta ya que eres médico que no lo somos, nos falta mucho, no tenemos todos los medios.
pero no importa, son bienvenidos. ¿Sí? Eso quería dejar en claro. Y lo que te quería decir es que ese país también a nosotros nos garantizó la protección de los derechos como personas particulares a que nuestros datos no fueran abiertos. Y eso yo creo que tenemos que cuidar acá en Chile también, porque ¿cómo vamos a abrir los datos? Es decir, la información que tú tienes de tu identidad y de tu privacidad tiene que ser protegida por el Estado chileno, definitivamente. Ahora, en el caso de los archivos, hay posibilidades en todos los archivos del mundo de tener documentos en calidad de reservados. Es decir, eso no lo podemos negar. Y te quiero felicitar por tu capacidad de idioma. Bueno, te fuiste quizás joven a República Dominicana, pero dominas el español excelentemente bien. Solamente agregar eso. Muchas gracias. Yo puse aquí varias cosas. Tuvimos una voluntad política de parte de nuestra alcaldesa para recibirlo, pero no recibirlos como alguien distinto, sino que ser parte de esta comunidad. Y estoy pensando, ahora que los escucho, que sí hay un archivo especialmente de ustedes, porque existe y se formó la Oficina de Inmigración. Y no solamente para haitianos, hoy día están llegando los venezolanos, teníamos a los peruanos, están llegando también españoles, sobre todo jóvenes, están llegando mucho a buscar otra expectativa. Entonces siento, y qué bueno que del gobierno sí exista una facilidad para darles esta posibilidad de trabajo. Pero también nosotros, como municipio, vamos a aprender el próximo año el CROL, y los carabineros de nuestro territorio también lo van a hacer, porque son parte nuestra. Ellos tienen una cultura maravillosa, hemos aprendido a comer su comida, ¿no es cierto?, que traen, aprendemos a bailar, como ellos también bailan cueca. Hay muchos hijos de haitianos que están bailando en nuestros conjuntos folclóricos cueca. Entonces, yo no los veo como una persona distinta. Todos mis apellidos son González Jerez, y cuando fue a España me dejaron entrar, pero por un tubo, porque de verdad que sentía que no era una inmigrante. En el fondo, nuestro mundo hoy es un pañuelo. Y creo que en ese sentido hay una responsabilidad de parte de los municipios el que existe una nueva identidad. Yo también veo, en San Bernardo son alrededor de 20.000 haitianos, si no me equivoco, y yo veo muchos que ya nos estamos mezclando, pero en todos los sentidos, no solamente en lo físico, sino que en nuestras costumbres, en nuestras, como les decía, el poder conversar en los dos idiomas, en castellano y en CROL. Yo creo que esta es una invitación que yo hago a otras municipalidades que también se fijen en sus inmigrantes, que sean parte de esta comunidad, pero no como algo distinto, sino que como algo parte nuestro. También en la oficina de mano de obra, de inserción laboral, también existe una persona que está encargada para poder buscarles trabajo. Para nosotros los haitianos, y lo digo de verdad, ha sido algo positivo. Una, porque son súper caballeros, por lo menos la mayoría de los varones que conozco son bellísimas personas, son gente muy buena de adentro. Me va a disculpar Emanuel, pero los encuentro súper ingenuos. De repente las maldades la aprenden más de los de la casa que de lo que traen, porque a veces nos hemos aprovechado, y esa es la idea de poder educarlos para poder educarnos también, como dice, y aceptar estas diferencias para formar un nuevo Chile, un nuevo San Bernardo, un nuevo gobierno local. Yo de verdad que estoy súper contenta, y vuelvo a decirlo, de estar aquí, de ver que los derechos humanos se están dando y están reflejados en nuestros archivos. El archivo administrativo de San Bernardo tiene muchos nombres de ustedes ya en sus documentos, tanto por darles trabajo, tanto por tener a algunos de ustedes trabajando con nosotros, son parte. O sea, yo no los veo como algo distinto. Eso podría decir que de verdad que me siento muy contenta, y yo por lo menos
soy una persona que creo que ustedes son parte nuestra, como nosotros de ustedes. Ya aquí hay alemanes, llegaron en algún momento, ¿para qué decir la cantidad de españoles? En San Bernardo fue el tiempo de los árabes también, tenemos mucha familia árabe, pero ya son parte, no es San Bernardo si ellos no están. Y es lo mismo, si en este momento se fueran los haitianos, San Bernardo no sería lo mismo, se los digo así. Y de verdad que de corazón, porque así nos están enseñando además los políticos que tenemos a nivel local. Ustedes son parte nuestra y ya San Bernardo no es lo mismo si ustedes no son parte de nuestro territorio. Muchas gracias, Pamela. Bueno, con esta tarde bien intensa estamos culminando los 2 días de seminario en donde las ponencias han indagado y han explorado la amplitud, ¿no es cierto?, el ejercicio de derechos en el Chile y en la actualidad. Quiero invitar a Emma a que suba para dar las palabras finales y concluir esta jornada, y pido un aplauso para nuestra invitada y ponencista. Emma. Me voy a poner acá. Sale más fácil. Bueno, sí, tal como decía Sole, estamos terminando 2 días de mucha actividad y en realidad 1 año prácticamente de mucha actividad en la preparación de este seminario. Yo quiero en primer lugar dar las gracias al comité organizador, que fue un comité académico que también en parte fue la parte de producción. Me da la impresión que las 2 partes estuvieron a la altura. Agradecer al Museo de la Memoria en nombre de Soledad Díaz, que participó de este comité, Rodrigo Sandoval, que lo vi hace un rato, Claudio Gas, que no pudo estar porque está delicado de salud, y bueno, y a todos los funcionarios y funcionarias del Archivo Nacional, que cuando yo no podía ahí estaban cargoseándome para que fuera a las reuniones y buscáramos nombres y en fin. Quiero agradecer a quienes no les hemos agradecido, en realidad les hemos agradecido mucho a los invitados que han cruzado el charco, desiertos, mares, montañas, dependiendo del lugar de donde venían, y no les hemos agradecido a los comentaristas que realmente para nosotros fue muy importante que leyeran las ponencias, que dieran sus opiniones, porque de esa manera pudimos aterrizar lo que ellos estaban diciendo a nuestras demandas, a nuestra situación como archivo. Bueno, y a los asistentes que a esta hora, como se ha dicho, ya están un poco mermados, pero aún así sobreviven algunos valientes y algunas valientes. Muchas gracias por haber venido y por hacer de este archivo un lugar donde fluye la vida, fluyen las ideas, fluyen los desafíos, aparecen las contradicciones y bueno, y las vamos solucionando de a poquito como corresponde a seres humanos civilizados. Me pidieron que hiciera una síntesis, yo la verdad es que me estuve cabeceando entre ayer y hoy día de qué poner, de qué destacar, y siento que hay algunas 4 o 5 ideas que a mi juicio son las más importantes, seguramente que cada uno de ustedes va a tener su propia síntesis. Yo creo que a lo largo en este tiempo que he estado en la dirección del archivo, me he dado cuenta que cada vez más van confluyendo aquí las 2 vertientes, que es la archivística tradicional y las nuevas posturas. Nuevas posturas que van surgiendo de la realidad de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? De las demandas de los nuevos soportes, de las exigencias de los nuevos grupos humanos, comunidades, temáticas relevantes que van surgiendo. Y se van cruzando, van chocando y nos van poniendo a los archiveros frente a nuevos desafíos que tenemos que solucionar, tenemos que buscar alguna salida de ello.
No tenemos las respuestas, yo no las tengo, por supuesto, y espero poder ir construyéndolas con la comunidad de archiveros nacionales que con tanta lealtad me han acompañado en estos años. Y no me refiero solamente a la gente del Archivo Nacional, me refiero a la comunidad de archiveros y archiveras que vienen a todos nuestros seminarios, encuentros, festejos del Día Internacional de Archivo y otros vituperios, aunque uso mal la palabra, no importa, pero aquí en Chile se usa así, para decir festejo. Cada vez que se nos ha ocurrido han estado aquí fielmente apoyándonos. En el fondo, yo siento que lo que está pasando creo que lo que está pasando es este encuentro que era muy necesario entre los documentos y las personas. Es lo que me da la impresión. Yo, aunque soy relativamente nueva en el archivo, porque ya llevo más de 10 años, pero desde muy joven estuve en este archivo y antes en el subterráneo de la Biblioteca Nacional donde estábamos. De esa cosa llena de un tinte un poco sombrío, donde iban personas muy sabias y donde cada vez que entraba algún gran historiador, todos los funcionarios se levantaban, saludaban, hacían reverencia. Y por supuesto que uno que era una cabra chica, lo diríamos en Chile, ¿no es cierto?, una joven que no, digamos que no tenía ninguna experiencia, nos ladraban, la verdad, y nos exigían estar en silencio, nos exigían estar sentados, en fin, era una cosa así empaquetada. Me acuerdo lo que se escandalizó un historiador una vez cuando yo ya estaba acá en el archivo histórico, cuando permitimos que un joven investigador entrara con pantalón corto, porque era pleno verano, hacía un calor espantoso. Y el chico había llegado con estos trajebaños largos que se usan y que le pareció a este señor, pero lo más terrible del mundo, ¿no? Y bueno, era como esos ingleses que los exigían a los estudiantes ponerse corbata, entonces se ponían la polera, no la remera, como dirían, encima la corbata, más o menos eso. Es decir que en el fondo el archivo, como dije en la mañana, es un lugar de encuentro ciudadano de todas las personas, y no solamente de estas personas que se revisten de estos aires tan académicos para investigar. El archivo como instrumento, yo lo recojo, alguien lo dijo, alguno de las ponencias lo refirió y yo me quedé con esa palabra. En el fondo, claro, los documentos de archivo son instrumentos a través de los cuales nosotros podemos encontrar miles de cosas, de información, de dignidad, de derechos, en fin. El archivo en el fondo, claro, instrumento que contiene humanidad, que contiene a personas, que era un poco lo que estaban hablando ustedes recién. Porque los papeles, como cuenta la novela de Saramago, que para mi gusto es lo más maravilloso que se ha escrito sobre archivos en el mundo, todos los nombres, todos esos papeles que juntaba don José, que era el archivero de esa novela, son papeles de personas, que se refieren a personas, no a cosas. Se refieren siempre a esfuerzos de personas, a sueños de personas. Y por lo tanto nosotros lo que somos es un gran continente de humanidad y es aquí donde venimos a buscar a esas personas, a lo que a otros les pasó antes que a nosotros. Y a partir de eso, evidentemente, vamos construyendo nuestra memoria, nuestra identidad, evidentemente. Y por lo tanto nosotros somos grandes, digamos, facilitadores de esa identidad para todos. Otro tema importante, me parece a mí, en la conversación fue la transversalidad de los derechos humanos. Cuando yo era joven también, los derechos humanos se entendían siempre como el derecho a la vida, el derecho a
a la libertad de expresión que estaban fuertemente conculcados en esos tiempos. Con el tiempo se ha ido evolucionando en esta concepción de derechos humanos y como vimos, y lo hicimos así, el primer día muy dedicado al tema de las opresiones o los documentos que han quedado después de la opresión que sufrió el pueblo latinoamericano, principalmente entre las décadas de los 70 y 80, hemos ido derivando en este día a otros derechos humanos, ¿no? El derecho, por ejemplo, a la expresión de la identidad, no hablamos del medio ambiente, pero podría ser también otro derecho humano que actualmente estamos sumando, y los derechos, por ejemplo, a vivir en paz, a vivir en un lugar que le dé a uno oportunidades, a la felicidad tal vez, que son consideraciones bien actuales, bien de hoy. No quiero decir que creo que en muchos lugares desgraciadamente se siguen conculcando las libertades básicas, pero en un país como Chile creo que ya hemos ido avanzando por lo menos en alguna de esas cosas, haciendo un gran paréntesis a lo que ocurre hoy día con Mislam Ñañez del Sur. Creo que nosotros estamos por lo menos en otros temas. A mí, yo me voy a quedar con una frase que dijo Antonio, que es el archivo como militante, ¿no? El archivista, el archivero como militante. Yo antes usaba otra palabra, que era esto del apostolado del archivo, pero me da la impresión que es más entretenido usar la palabra militante, es más combativo por lo menos, porque lo del apóstol, eso ya me puse la túnica y ando detrás así como pontificando a las masas, que bueno. Pero esto de la militancia en realidad tiene una doble vertiente, porque por un lado es esto de tratar de sacar adelante los archivos y que tengan la dignidad que corresponde, pero también esto de que nosotros en nuestra actividad diaria, en realidad lo que vamos haciendo es militando, me da la impresión a mí, fundamentalmente con los derechos humanos y con la memoria. Después de escuchar todo lo que he escuchado después de estos 2 días, es eso lo que, en realidad en eso trabajamos y tal vez por eso es que somos militantes, no somos simplemente trabajadores o profesionales. Bueno, así que no los lateo más, los dejo libres porque además se acaba la DIVAM, entonces después de 88 años, 90 cumple el archivo un poco antes y después nos metieron a la DIVAM, la Dirección de Bibliotecas y Archivos y Museos, y esta tarde se promulga la ley, ahora en un ratito más. Así que no nos quedan más de 2 horas de existencia. Es una linda forma de terminar con esta institución que en realidad no termina, pero no termina, porque mañana aquí va a estar todo igual en el mismo lugar. Pero vamos a tener otro nombre y esperamos nuevos aires y nuevas esperanzas, particularmente en lo que corresponde a los archivos regionales en Chile. Espero que esta ley realmente sirva para poder descentralizar, que es una necesidad urgentísima de los archivos chilenos, porque estas discusiones de alto nivel que logramos tener aquí en Santiago no las tenemos en otros lugares y hay que llevarlas ahí para que en las regiones la gente entienda que los documentos son un valor inapreciable, digamos, invaluable de nuestra identidad, de nuestra cultura. Muchas gracias.